Planeta de Naciones. Internacionales. Son las 6:20 de la mañana. Mire, vamos primero con titulares, luego complementamos con lo que tienen algunas páginas web, comenzando por la registraduría. ¿Sabe que ayer fue la primera vuelta en las elecciones de Colombia? Bueno, Reuters nos tiene que el empresario y abogado de derecha Abelardo de la Espriella y el candidato de izquierda Iván Cepeda van a disputar la presidencia de Colombia en segunda vuelta el 21 de junio, quiere decir dentro de 3 domingos, dentro de 3 semanas. Con 98,27% de las mesas ya contabilizadas, de la Espriella da la sorpresa al pasar de los 10 millones de votos, es decir, 43,74%, mientras Cepeda, por su parte, quedó en segundo lugar con 9,5 millones de papeletas, lo que representa 40,90%. Allí me detengo para hacer una primera consulta a la página de la registraduría, que además, con esta transparencia, con esta claridad, usted se mete en la página de la registraduría y ahí va a encontrar, digamos, algunas ventanas en la parte superior. Hablan de un preconteo, entonces explican, consulte aquí los resultados preliminares publicados el día de las elecciones, son informativos y no tienen valor jurídico. Esa es la primera ventana. Hay una segunda ventana, por cierto, en los colores amarillo, azul y rojo, de escrutinios. Dice, consulte aquí los resultados oficiales que verifican, cuentan y consolidan los votos, tienen validez legal. Ya vamos a ir a ellos. Luego en un aparte rojo, con los colores de la bandera de Colombia, actas E14 de los delegados. Consulte aquí las actas E14 de delegados. Y luego en un recuadro blanco, actas E14 de transmisión. Incluso se pueden consultar las actas de transmisión prácticamente en tiempo real, Pero vamos a los escrutinios. Abrimos la pestaña azul de la registraduría. Probablemente tome algunos minutos porque es una página que está siendo ahora muy consultada. Pero un buen resumen lo tiene, por ejemplo, El Espectador de Colombia. Tiene en su cintillo a Abelardo de la Espriella con esos más de 10 millones de votos, exactamente 10,361,499, con este 43,74% del que hablábamos en el titular de Reuters. Iván Cepeda con 9,688,361, muy abajo, muy detrás de ellos, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, con 1,639,685 votos. Y vamos a revisar ya las declaraciones de Uribe. Les adelanto que ya está brindando su apoyo a Abelardo de la Espriella. Sigue Sergio Fajardo con 4,3%, apenas superó el millón de votos. Y llama muchísimo la atención que, digamos, lo quinto más votado fue el voto en blanco, por encima de quien fue alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por encima de Santiago Botero, por encima de Mauricio Liscano y largo etcétera. Aparecen 406,000 personas, 406,970 personas votando en blanco. Es decir, prácticamente los votos en blanco duplican a Claudia López, quien tuvo además tan antipáticas declaraciones para la migración venezolana, que hace vida en la capital de Bogotá, en Colombia. Bueno, seguimos con los titulares. Volveremos sobre algunas páginas electrónicas. El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, el más votado en la primera vuelta del domingo, celebró el resultado y aseguró que peleará en el balotaje para derrotar a la tiranía. Estoy listo para dar la batalla final. Estoy listo para una segunda vuelta, donde la patria Milagro y su manada triunfará. Este día hemos cerrado la primera página de la historia, pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio, cuando estemos una vez más frente a las urnas para refrendar este compromiso con Colombia y derrotar a Gustavo Petro y al bandido de Iván Cepeda. Ahora, el candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, también tomó la palabra, aseguró que hay una discrepancia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia tras terminar en segundo lugar por detrás de la Espriella. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885,000 personas o cédulas. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Mire usted qué interesante. Cepeda puede tener todas las dudas que quiera.
puede tener la izquierda, pero destaca en esta declaración la confianza que tiene en el órgano electoral, en el órgano rector de las elecciones en Colombia. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró, quien por cierto mostró su voto, cosa atípica, pero en todo caso aseguró que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dio como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos. Ahora, de la Espriella reaccionó, respondió a estas declaraciones de Petro y dijo: vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. También en El Tiempo leemos que la jornada electoral en Colombia comenzó con un hecho que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados del día. Lo que les decía, el presidente Petro ejerció su derecho al voto en la Mesa 1, ubicada en Bogotá, pero mostró públicamente el tarjetón marcado antes de depositarlo en la urna. A todas estas, en F leemos que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos se comprometió a dar seguimiento a las denuncias sobre presunta participación en política del mandatario de Colombia, Gustavo Petro. De eso sí no habló Cepeda, esto en la campaña para las elecciones presidenciales del domingo. De la Espriella sí pide ayuda a los Estados Unidos para que vigile todo este tránsito, este recorrido de 3 semanas hasta que se llegue a la segunda vuelta. Hablaba de la candidata presidencial Paloma Valencia, la candidata del uribismo. La revista Semana recoge que aceptó su derrota en las elecciones presidenciales y anunció su apoyo también al candidato Abelardo de la Espriella, quien fue el ganador de la primera vuelta presidencial y se enfrentará a Cepeda dentro de, como decía, 3 semanas. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe. Por su parte, Juan Daniel Oviedo, fórmula con Paloma Valencia, se pronunció también tras la derrota en las elecciones, descartó su apoyo a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta y se refirió a la campaña de la Espriella como sucia, machista y homofóbica. No es la misma opinión que tiene Álvaro Uribe. Compartió algunas palabras con sus seguidores en X tras la derrota de su candidata, Paloma Valencia. El exmandatario sí invitó a los colombianos a votar por de la Espriella. Hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él. Sudamérica. Ojo que volveremos a Colombia a eso de las 7:40 minutos de la mañana. A esa hora estaremos nosotros conversando con María Margarita Zuleta, es directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia, para un primer análisis. Digo un primero porque serán muchos los que hagamos desde aquí hasta dentro de 3 semanas, hasta ese domingo 21 de junio. Pero nos quedamos en el sur del continente. El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador oficializó la eliminación de los aranceles a las importaciones provenientes precisamente de Colombia, aunque Quito y Bogotá mantienen versiones distintas sobre los motivos que originaron la medida. Estefanía Chaparro tiene los detalles desde Ecuador. La resolución del SENAE entrará en vigencia desde el 1 de junio y pone fin a una guerra comercial que durante los últimos meses elevó hasta el 100% los gravámenes sobre varios productos colombianos. El presidente Daniel Noboa aseguró que la acción fue adoptada tras alcanzar acuerdos con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en materia de comercio, energía y seguridad. Sin embargo, el gobierno de Colombia rechazó esas declaraciones y calificó como engañosa la presentación del retiro de los gravámenes como un gesto de buena voluntad. La Cancillería colombiana sostuvo que la medida obedece al cumplimiento de las resoluciones de la Comunidad Andina, que ordenó a los dos países eliminar las restricciones al intercambio regional por contravenir las normas del bloque. Permítame hacer un alto en la lectura de estos titulares. Vamos a seguir en el continente, vamos a revisar información de Perú, de Chile, de Brasil, información sobre Norteamérica, Europa también, revisaremos Medio Oriente y por supuesto, luego de la pausa vendremos de lleno con toda la información local, nacional. Hemos querido comenzar con Colombia, a la que volveremos, repito, a eso de las 7:40 minutos de la mañana en publicidad. Y a esta hora quiero hablarles de Ozole. Si preparar el almuerzo le quita mucho tiempo, para ti Ozole tiene la línea más grande de salsas para pastas, pero para el pollo, para la carne, para lo que sea. Prepara un pollito guisado en minutos con las salsas finas hierbas de Ozole, que tiene trozos de los más frescos tomates, cebolla, albahaca, romero, perejil,
Prepara el almuerzo de hoy con Ozole. Para lo que sea, Ozole, los sabores de la vida. Otra marca de Isola Foods. Y hablemos de Fotón también. En Fotón Venezuela se enorgullecen de ser la elección de los sectores más dinámicos del país. Su robusta gama de vehículos está diseñada para satisfacer las exigencias de empresas de diferentes rubros. Distribución de productos y alimentos, compañías de transporte de personal y mercancías, negocios con actividades agropecuarias. Cientos de clientes ya han confiado en la durabilidad y eficiencia de los vehículos Fotón para hacer su carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Y ahora, en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Es que con los nuevos pockets de salsas vamos a poder evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la nueva salsa secreta, o la favorita del coronel, o disfruta de su salsa búfalo, cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas. Descubre la nueva forma de comer en KFC. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando. Disponible en todos los canales de venta en el país. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de Zoom. Ahorra en tus compras en Amazon, eBay, Zappos y Temu. Con el Casillero Internacional Zoom, disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos porque nadie lo hace mejor que Zoom. Son las 6:31 de la mañana. Esto como adelanto. La semana que viene, y luego de Supertramp, tenemos una semana dedicada a Richard Marx. Qué bien cae este tema esta hora, ahora y para siempre. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.
117. Osole tiene la línea más grande de salsas para pastas. Para el pollo, para la carne, para lo que sea. Prepara un pollito guisado, una carne molida o una pasta. Con Osole, para lo que sea. Osole, los sabores de la vida. Para lo que sea. Otra marca, Isola Foods. Bien sea en mi casa, cuando salgo a comer, o si debo irme de viaje, con Bancamiga estoy segura en todo momento, porque siempre accedo a través de www.bancamiga.com y evito ingresar desde buscadores. Además, recuerda que nunca te solicitarán información personal, de cuentas o contraseñas a través de chats, emails o llamadas. Juntos, hacemos equipo. Éxitos. Sin distancias. Compañía de siempre. As we prepare to go out of radio communication. Son las 6:37 minutos de la mañana. Permítame algunos mensajes publicitarios antes de retomar nuestros titulares internacionales. Primero, luego, locales. Antes hablemos de Por Tu Mesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, la calidad de los ingredientes también. Eso aplica para todo. Por eso, en tu cocina no puede faltar el aceite Por Tu Mesa. 100% puro de soya, hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de las comidas, que no absorbe el sabor de los alimentos. Por Tu Mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por Tu Mesa. Es calidad en tu mesa, @portumesa.ve. Y hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud. Adultos mayores, familias que no pueden costear una póliza tradicional. Eso no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos. Y es por eso que nace Salud Directa, este producto de salud creado por MAPFRE, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límites de edad, con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud sin condiciones, con el respaldo de MAPFRE. Y en cada comida hay algo que no puede faltar, calidad y ese sabor que nos une. Por eso en tu mesa está Mari, con lo mejor en arroz, granos, harina de maíz, harina de trigo. Mari te ofrece la mejor selección para acompañarte en todas tus recetas, desde lo más sencillo hasta lo más especial. Siempre hay una opción Mari para ti, porque cuando eliges Mari, eliges variedad, eliges calidad y eliges el sabor de lo nuestro. Mari tiene más para dar. Cierro hablándoles de Bancaribe. Hay historias que se escriben con confianza y Bancaribe lleva más de 7 décadas siendo nuestro aliado fiel. Por eso Bancaribe presenta su nuevo videoclip, Conectados con tu vida y con tu esperanza, una pieza audiovisual que refleja el compromiso con las personas, con sus proyectos, con su futuro, a través de la trayectoria y de la confianza del banco. ¿Qué esperas? Consíguelos en @Bancaribe. Disfruta y vive la experiencia completa en su canal de YouTube. No te lo pierdas, es Bancaribe. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Comenzamos en Colombia, hablamos de Ecuador, vamos a Perú. Cientos de ciudadanos tomaron las calles de Lima para expresar su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori. Desde Lima el reporte lo tiene Oliver Rodríguez. La marcha se realizó en el centro histórico de la capital peruana y reunió a organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos, estudiantes y ciudadanos que manifestaron su preocupación ante un eventual retorno del Fujimorismo al poder. En las protestas se escucharon frases como Fujimori nunca más, mientras algunos participantes recordaron las condenas por violaciones a los derechos humanos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, padre de la candidata. Esto dijeron los ciudadanos. Un día de memoria histórica para rechazar los crímenes del régimen fujimorista, la venta de nuestra patria, el entreguismo. El voto blanco y viciado ni siquiera debería ser una opción. Esta movilización ocurre cuando el país entra en la recta final de la campaña para el balotaje del próximo 7 de junio, en el que Keiko Fujimori se enfrenta al candidato izquierdista Roberto Sánchez. Aunque las protestas reflejan el persistente antifujimorismo en sectores de la población, la contienda electoral sigue marcada por una fuerte polarización política y una disputa aún abierta entre ambos aspirantes. Ya que hablamos todavía de elecciones, vuelvo por un momento a Colombia. Es que me impresiona la manera en la que trabaja la registraduría, ¿no? Les decía que hay 4 partes: preconteo, escrutinios, actas del 14 de los delegados y actas del E14 de transmisión. Las actas E14, así se llaman. Si usted va a esa parte, actas E14 de transmisión, se puede ir, por ejemplo,
consultar la votación para presidente en Bogotá, en la zona 2, en tal o cual universidad, y usted puede ver mesa por mesa lo que ahí ocurrió. Hace clic, por ejemplo, en la mesa 1 y está claramente identificado todo. Es la boleta E14, es la boleta de transmisión, quién recibió cuántos votos, mesa por mesa. Ya esa información está disponible desde anoche en la página de la registraduría. Son las 6:41 de la mañana. El presidente de Chile, José Antonio Kast, rendirá el día de hoy su primera cuenta pública ante el Congreso tras una compleja y cuestionada fase de arranque de su gobierno, marcada por un ambicioso plan de reforma que incluye recortes y bajadas de impuestos para las empresas. En Brasil, autoridades sanitarias de ese país anunciaron que 2 hombres con síntomas compatibles con ébola se encuentran en aislamiento preventivo en Sao Paulo y Río de Janeiro. Y el presidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que Brasil no aceptará un trato de país de pacotilla, cita textual, después de que el gobierno de Estados Unidos designara como grupos terroristas a las 2 mayores facciones criminales del gigante suramericano. No aceptamos que se nos trate como a niños pequeños. No aceptamos que se nos trate como si fuéramos una república bananera. Pasé 3 horas con el presidente Trump. Le entregué 4 documentos y uno de ellos se refería a la lucha contra el crimen organizado. No jueguen con la soberanía de este país. Si quieren combatir el crimen organizado, no necesitan pedir ayuda a nadie. Aprueben la enmienda constitucional sobre seguridad pública que está en el Senado. Norteamérica. El gobierno de los Estados Unidos dio marcha atrás en su intención anunciada el 22 de mayo de obligar a los solicitantes de residencia permanente, conocida como Green Card, a tramitarla en su país de origen, según informó el New York Times. Y Associated Press nos tiene que un meteoro, eso me llamó la atención mucho esta madrugada, un meteoro que se dirigía hacia la Tierra, explotó sobre el noreste de los Estados Unidos. Eso entiendo en su entrada a la atmósfera. Esto ocurrió el sábado. Desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a unas 300 toneladas de TNT, según informó la NASA. Europa. El diario Las Américas nos tiene que mientras el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afianzaba negocios ilícitos en España, se valió de una organización paralela internacional creada con socios en otros países para el blanqueo de fondos, según revelan recientes hallazgos de la justicia española. El expresidente contó con empresas en Estados Unidos, según las primeras informaciones que se desprenden de la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, también conexiones en Dubái, Emiratos Árabes, China, países europeos, largo etcétera. En España, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional localizó pagos al entorno del expresidente Zapatero procedentes de empresas de capital chino. Una de ellas, China Link, pagó cerca de 160.000 euros a la cuenta corriente conjunta con su mujer Sonsoles Espinosa. Una de las empresas en la órbita de China Link se denomina High Green Energy, especializada en energías renovables y que opera en España. La firma recibió el pasado mes de enero, en plena investigación, una subvención de 12.6 millones de euros con fondos europeos de desarrollo regional. Y la defensa del empresario alicantino Julio Martínez Martínez, señalado como pieza clave en el llamado caso Plus Ultra, sufrió un giro inesperado en uno de los momentos más delicados del proceso judicial. Su abogado, el catedrático de Derecho Penal Bernardo del Rosal, decidió apartarse del caso alegando diferencias irreconciliables en la estrategia. Lo tiene el país de España. Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, según fuentes de la Moncloa, y así lo recoge Europa Press. Asimismo, el presidente español, secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, expresó este domingo su intención de seguir manteniendo su hoja de ruta para seguir avanzando en España hasta 2027 y más allá, frente a una oposición marrullera que requiere ser derribada o que quiere derribar, al Ejecutivo con malas artes. Todas ellas citas textuales del presidente Pedro Sánchez. Y apartándonos de allí, una persona ha fallecido y 2 están muy graves durante los festejos en Francia de la segunda Liga de Campeones de la Champions del PSG, conquistada el sábado ante el Arsenal, un balance humano semejante al del año pasado, cuando los parisinos ganaron su primera Champions. Hubo 57 policías heridos, 219 participantes durante las festividades, 8 de ellos de carácter grave, según informó el ministro de Interior, Laurent Núñez, en conferencia de prensa. Vaya qué manera de celebrar una Champions, ¿no? Son ahora las 6:54 de la mañana. Vamos con publicidad y para entrar de lleno en el panorama local, nacional, venezolano. Antes hablemos de Renata.
Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Sí, toda Venezuela lo sabe. La wafer es de Renata por su inconfundible crunch, por 4 capas de relleno y deliciosos sabores. También 4: vainilla, fresa, limón y esa delicia, esa maravilla de chocolate. Es el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata, otra marca de Isola Foods. Síguelos en @productosrenata. Y si eres constructor, ingeniero, arquitecto, este 2026 integra a tus proyectos la tecnología que ha transformado a Venezuela. Donsen cumple 20 años de innovación ininterrumpida, ofreciendo conexiones de polifusión para olvidar corrosión, desgaste. Asegura tu obra civil con la marca que ya es tradición en el país. Verde, puede ser cualquiera, Donsen es una sola. Celebra con Donsen 20 años de calidad. @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y es un hecho que la historia de Grupo San Simón empieza en la tierra. Grupo San Simón nació en las llanuras, aprendiendo a leer el clima, a respetar los ciclos. Décadas después sigue sembrando y cosechando con la misma disciplina, porque cada alimento que sale de sus manos lleva la memoria de quienes les enseñaron. Y esos son hechos de esta tierra. Hablemos también de Conexus. ¿Qué significa liderar la tecnología? Pues para Conexus significa transformar casi 4 décadas de experiencia en soluciones digitales de última generación. Desarrollan herramientas que desafían los límites de la banca electrónica, cumpliendo así con los más altos estándares globales. Junto a sus bancos aliados, Conexus estimula un ecosistema digital más robusto, avanzado. Conexus es evolución tecnológica que no se detiene. Casi 4 décadas de excelencia. Tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y déjeme cerrar hablando de casa, porque la pasión del Mundial se vive por Unión Radio, con el mejor staff de narradores y comentaristas. Fernando Petrocelli, Walter Roque, Humberto Turinese, Ignacio Benedetti analizarán cada partido, los protagonistas, las mejores jugadas del Mundial 2026, desde el partido inaugural hasta la gran final. La Copa del Mundo FIFA 2026 se juega aquí. Somos tu voz oficial, somos Unión Radio. Cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski. Por Éxitos. A ver, vamos con los titulares nacionales, comenzando con el ex parlamentario venezolano Wilmer Azuaje, quien se sumó formalmente a la lista de dirigentes políticos de la disidencia que decidieron regresar al territorio nacional. Luego de anunciarlo a mediados del presente mes, su retorno se materializó este domingo con su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, procedente de Santo Domingo, en República Dominicana. Realizó este viaje de regreso acompañado por el exdiputado de la Asamblea Nacional, Julio Montoya. Y en F leemos que el activista opositor Marcos Velasco, miembro del partido Vente Venezuela, informó este sábado de su regreso al país tras más de un año en el exilio, con lo que se suma a al menos otros 5 políticos que regresaron en las últimas semanas. La promesa de regresar se cumplió. Estoy de vuelta en mi país, estoy en casa, vine a reencontrarme con mi familia, a abrazar a mi hijo, a volver a ver a viejos amigos, a caminar nuestras calles y apreciar la grandeza de nuestra nación. Esto lo escribió en Instagram. Por cierto que a las 7 de la mañana tendremos nosotros una conversación con Roberto Marrero, dirigente político, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, secretario de la Asamblea Nacional. En todo caso, lo tendremos a él a las 7 de la mañana. Es una entrevista que prácticamente grabamos casi nada más bajarse del avión. La grabamos el día viernes y hoy sale al aire para todos ustedes a partir de las 7 de la mañana, repito, con Roberto Marrero. Ahora, en confirmado leemos que el diputado Stalin González afirmó este sábado que el país necesita del esfuerzo, la organización y el compromiso de todos para construir un futuro de calidad, insiste, para todos los venezolanos. En Mundo R leemos que factores de la oposición pertenecientes a la Plataforma Unitaria Democrática marcharon en Zulia para exigir garantías institucionales de cara a futuros escenarios presidenciales. El reporte lo tiene Madeline Palmar. La movilización partió desde el casco central de Maracaibo hasta el sector popular de Veritas. En medio de consignas, pitos y banderas, la dirigencia opositora instó a la ciudadanía a confiar en la ruta del Tratado de Panamá. Lester Toledo y Freddy Superlano, dirigentes de Voluntad Popular, 6:30 de la tarde. Aquí hubo muchos intentos fallidos. Bueno, ahora habrá una negociación seria
con el gobierno de los Estados Unidos. Es una oportunidad para decirlo nosotros de lo que estamos haciendo. En terminar de decir nosotros con palabras más llanas lo que significa el manifiesto de Panamá, que estamos dispuestos, hay un proceso de negociación, pero con garantía. Asimismo, el dirigente Juan Pablo Guanipa enfatizó que más allá de hablar de fechas, el foco principal está en construir verdaderas condiciones electorales. Juan Pablo Guanipa, dirigente de la oposición, 6:30 de la tarde. Condiciones quiere decir un nuevo CNE, revisión del registro electoral, tarjetas de los partidos políticos, libertades políticas, todo eso hay que lograrlo. Yo no puedo dar fecha, lo que sí puedo decir es que estamos trabajando. Esta iniciativa, que nació de los líderes políticos excarcelados, continuará su despliegue durante los próximos días en el resto de los estados del país. Y mire usted, Perkins Rocha afirmó que una eventual renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral no representa el elemento central para garantizar un proceso democrático en Venezuela, al considerar que las instituciones continúan bajo supervisión externa y enfrentan problemas estructurales. El abogado y portavoz del Comando con Venezuela, quien permanece bajo régimen de arresto domiciliario, sostuvo que las modificaciones necesarias en el organismo comicial deben enfocarse en aspectos técnicos más que en los nombres de quienes ocupen los cargos de dirección. Así lo recoge Confirmado, donde también leemos, y cambiando de tema, que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos alzó su voz este sábado 30 de mayo a través de una campaña en su cuenta de Instagram en defensa de los presos políticos y sus familiares que siguen en pie de lucha para lograr que sean liberados, bajo la premisa de que en Venezuela la cárcel no puede seguir siendo un lugar de silencio, castigo y muerte. La organización expuso a través de una serie de dispositivos la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrentan quienes se encuentran bajo custodia del Estado venezolano, haciendo especial énfasis en los presos políticos. Hablando de presos políticos, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este domingo 31 de mayo la muerte de Leonardo José Figueroa, un hombre de 46 años que permanecía recluido en el internado judicial de Monagas, en La Pica, quien falleció el pasado 28 de mayo tras permanecer durante 2 años padeciendo cáncer sin recibir presuntamente tratamiento médico requerido. De acuerdo con la organización no gubernamental, Figueroa se encontraba inicialmente recluido en El Dorado, en Bolívar, cuando fue trasladado de emergencia a Maturín, donde fue atendido quirúrgicamente y diagnosticado con cáncer. Se ordenó su reclusión en un centro penitenciario de Monagas para facilitar el acompañamiento familiar. Sin embargo, pese a la gravedad de su enfermedad y a la prescripción médica que exigía quimioterapias urgentes, el tratamiento nunca habría sido garantizado. Eso en Confirmado. En F, y cambiando de tema, leemos que más de 365,000 adultos mayores están en situación de vulnerabilidad en Venezuela. ¿Quién lo dijo? Delcy Rodríguez, quien culpó a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, cuyo gobierno las ha flexibilizado en estos meses de acercamiento y normalización de relaciones entre Caracas y Washington. En Mundo R, encontramos que el gobierno nacional denunció que Guyana promueve una falsa narrativa de supuestos incidentes armados ocurridos en el río Cuyuní. Francisco Cáceres tiene la información. A través de un comunicado difundido por el canciller Iván Gil, el ejecutivo venezolano manifestó su rechazo a las versiones de supuestos incidentes armados ocurridos en zonas aledañas al río Cuyuní, sin presentar pruebas de los hechos. Alegan que se trata de una práctica recurrente del gobierno guyanés con la que buscan generar tensiones, desacreditar a Venezuela y llevar al escenario internacional una situación bilateral. El viernes, Guyana reportó que un oficial de la Fuerza de Defensa habría resultado herido tras un ataque a la patrulla con la que se desplazaba escoltando civiles por el río Cuyuní. El gobierno venezolano rechazó las maniobras que califica de provocadoras y alertó sobre los riesgos que supone la creación de escenarios de conflicto. Profesores de la Universidad Central de Venezuela denunciaron el pago discriminatorio del bono de responsabilidad profesional. El reporte lo tiene Derlis Marchán Pérez. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso, denunció que solo un grupo de docentes activos recibió el pago correspondiente al bono de responsabilidad profesional que asigna el Ejecutivo Nacional al sector universitario. Sábado, 11:30 de la mañana. Dejó por fuera al personal obrero, a empleados profesionales en funciones técnicas y administrativas y reiteró la discriminación contra los profesores jubilados del sector universitario y los contratados. El profesor José Gregorio Afonso destacó que es la segunda vez que ocurre una situación similar. Economía. En el diario leemos que una delegación oficial venezolana se reunió este sábado 30 de mayo en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, para evaluar mecanismos de asistencia técnica y de recuperación de fondos del país en el exterior, lo informó el Banco Central de Venezuela.
El organismo emisor aseguró que fue un encuentro productivo en el que conversaron sobre los próximos pasos en la agenda con la organización financiera, que reanudó sus relaciones con Caracas el pasado abril, tras haberla suspendido en 2019 y pocos días después de que Estados Unidos levantara las sanciones al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central. Sin embargo, el Banco Central no dio detalles sobre cuáles serían esos próximos pasos. Banca y Negocios nos tiene que la moneda de Venezuela, el bolívar, ha perdido en lo que va de año 45% de su valor frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, donde la divisa norteamericana se cambió el pasado viernes, último día hábil del mes, en 549 bolívares con 37 céntimos. Hemos leído esta mañana, a ver, lo tengo por acá, la tasa al día de hoy es de 554,43. Volviendo a la nota de Banca y Negocios, la cotización del dólar, principal referencia en el país para fijar precios, aumentó 82,2% desde los 301 bolívares de principios de enero, según cifras del Banco Central, que actualiza a diario la tasa de varias divisas al cierre de las operaciones cambiarias. En mayo, la moneda estadounidense subió 12,2% desde 489,55, lo que significa una devaluación de 10,8% de la venezolana en ese periodo. También en Banca y Negocios leemos que el economista y profesor universitario José Guerra, de vuelta en Venezuela, señaló que es positivo que vengan compañías petroleras al país y sumó que nunca han debido irse del país. Apuntó que se debería hacer algunos cambios más en la ley de hidrocarburos, como con el tema de las regalías, pero esta norma es mucho mejor a la que teníamos antes. Venezuela, dice, tiene reservas petroleras para 200 años, explotándose al ritmo de hoy. Esto lo dijo al tiempo que la nación caribeña, dice, debe ser competitiva para atraer inversiones, puesto que hay países del hemisferio que también tienen crudo. Banca y Negocios también titula con el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, aseguró que el sistema de autopago o self-checkout se ha convertido en una herramienta fundamental tanto en supermercados como en farmacias y cadenas de retail. En ese sentido, resaltó en las redes sociales que su implementación ofrece ventajas significativas que mejoran la experiencia del cliente y optimizan la operación del negocio. Mundo UR tiene que el sector empresarial impulsa alianzas comerciales e inversiones extranjeras para fortalecer la economía. Las propuestas fueron presentadas en la Expo Fedecámaras Carabobo y desde Carabobo, el reporte es de Ruth Lara Castillo. Durante el evento empresarial que reúne expositores de distintos estados, el líder de Fedecámaras Carabobo aseguró que se deben agilizar acciones para dinamizar el sector. Jorge Aroca, presidente de Fedecámaras Carabobo. En la medida que podamos recuperar el financiamiento, la inversión, la sustitución de maquinaria obsoleta, vamos a ir viendo cómo el sistema de articulación productiva tiene que ir creciendo. En la actividad del presidente nacional de Fedecámaras, Felipe Capozolo, señaló que se debe trabajar en unión y tomar decisiones inmediatas. Felipe Capozolo, presidente nacional de Fedecámaras. La formación de nuestro personal, que es el acceso a la tecnología, es el gran factor igualador con las empresas de afuera. Tener vocación exportadora. Hacemos un llamado a todos los inversionistas que quieran venir a Venezuela. El riesgo no es venir a Venezuela, el riesgo es llegar tarde. Indicó que es necesario construir consensos para superar la crisis eléctrica, las altas cargas impositivas y lograr créditos para las empresas, así como para los consumidores. Mire usted, leer un titular de José Guerra, pasa al estudio, saluda, tomamos una foto y sigue su camino. En Aragua, representantes del sector comercial exigen un plan de alivio fiscal compensatorio ante las fallas eléctricas. El reporte es de Carmen Elisa Pecorelli. Comerciantes del estado Aragua hicieron un llamado a las autoridades nacionales, ya que las constantes interrupciones en el servicio eléctrico ha generado caída radical en las ventas, según lo informara Alberto Zanardi, representante de la Asociación de Comerciantes del Centro de Maracay. La contingencia eléctrica afecta a todo, afecta a las ventas. También los consumidores evitan entrar en aquellos comercios que carecen de un sistema de autogeneración en los horarios de cortes eléctricos. Nos han comentado que hasta 2 veces en la misma jornada laboral se les va la luz a estos comerciantes. Informaron que la mayoría de estas personas evita comprar productos por la pérdida que de manera diaria se viene presentando en este gremio. En Mérida, los agricultores del municipio Santos Marquina aseguran que los elevados costos de producción limitan sus ganancias. El reporte es de Jade Delgado.
Indicaron que los insumos agrícolas, semillas, fertilizantes y abonos orgánicos cada día suben de precio, productos necesarios para que las siembras sean exitosas. Agravio Guzmán, agricultor. Tengo este corte de repollo, siembro papa, siembro zanahoria. Las semillas por un lado muy caras, hay que pagarlas en dólares. Cuando se llevan la producción no la pagan en dólares, la pagan en bolívares, entonces uno está perdiendo ya plata allí, ¿ve? Pero ahí vamos luchando. Igualmente solicitan créditos agrícolas para aumentar la producción de alimentos que luego son llevados a diferentes estados del país. Moisés Moreno, agricultor. Muchas las dificultades que lleva la hortaliza y muchas veces no la paga. Sí, sería bueno de que ayudaran en ese sentido de que le dieran créditos al agricultor. También denunciaron las malas condiciones de las vías agrícolas que afectan significativamente el traslado de la mercancía, así como las irregularidades en algunas alcabalas cuando viajan a otras regiones. 3 semanas sin trabajar. Tiene más de 800 pescadores de Güiria en Sucre tras confirmarse la presencia de crudo en la zona. Escuchemos a Ariana Ágreda. Según las autoridades venezolanas, los restos de petróleo son provenientes de la isla de Trinidad y Tobago y mantienen afectaciones en Playa Pescador, Playa Guayabita y muelles 1, 4 y 5. La paralización de la pesca en el municipio afecta la actividad económica de la zona y la productividad nacional. José Blanco, pescador. Pero económicamente lo que implica una disminución por la falta de ir al mercado nacional, un promedio de 10.000 a 12.000 kilos de pescado diario. Para los pescadores, las afectaciones no son solo económicas, también significan el deterioro de sus embarcaciones y la pérdida de sus implementos. Ante esto solicitan ayuda de las autoridades gubernamentales. Juan Fernández, pescador. Un repuesto para un motor, eso bueno, está bastante caro, las redes, se hace difícil, la pintura para el bote. Muchas veces el petróleo no solamente daña las redes, sino la embarcación también completamente por abajo cuando va navegando. Entonces todo eso afecta. Es algo que afecta verdaderamente a la población completa. John Martínez, pescador. Un llamado al gobierno para que puedan indemnizar al pescador real como tal, porque desde que hubo la afectación nos mandaron a pararnos, pero nosotros vivimos de la pesca, nos sustentamos a nuestras familias con la pesca. Si no pescamos, no podemos sustentar a nuestra familia. Autoridades regionales mantienen el despliegue de personal técnico y especializado en áreas marinas a fin de minimizar el impacto ecológico y ambiental. Sucesos. 2 notas, las 2 de Mundo UR. Un joven murió por inmersión en una playa en Macuto, en el litoral central. Y luego tenemos una colisión entre un autobús y una gandola que dejó un saldo de 9 personas fallecidas y más de 20 heridas en Clarines, esto en el estado de Anzoátegui. Son las 7:02. Luego de la pausa, como les decía, conversación con Roberto Marrero. E inmediatamente después tendremos a la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Colombia, María Margarita Zuleta, a propósito de un primer análisis luego de la elección ayer, la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia. Confirmada segunda vuelta para el 21 de junio. Esto es de John Mayer, New Light, Nueva Luz, suenan éxitos. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas. Valencia.